tema de nuestro video es sobre la caída libre. Este tema es uno de los más esenciales en la física, ya que es uno de los primeros que se enseña o que se aprende. Este equipo está conformado por mi compañera Jaime Ortiz, Erika Adrián, Kevin Cisneros, y vamos a hablar sobre la caída libre. Yo voy a dar ejemplos, ¿verdad? En física se denomina caída libre el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido. En la física clásica, la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre una masa es proporcional a la intensidad del campo gravitatorio en la posición espacial donde se encuentra dicha masa. La constante de proporcionalidad es precisamente el valor de la masa inercial del cuerpo, tal y como establece el principio de la equivalencia. En la física relativista, la gravedad es el efecto que produce sobre las trayectorias de los cuerpos, la curvatura y el espacio-tiempo. En este caso, la gravedad no es fuerza, sino una geodésica. Por tanto, desde el punto de vista de física clásica, un sistema de referencia en caída libre es un sistema acelerado por la fuerza de la gravedad y como tal es no inercial. Por el contrario, desde el punto de vista de la física relativista. El concepto es aplicable también a objetos en movimiento vertical ascendente, sometidos a la acción desaceleradora de la gravedad, como un disparo vertical o a cualquier objeto en órbita alrededor de un cuerpo celeste. Un ejemplo de caída libre es, por ejemplo, si yo dejo caer este botecito de pegamento, podríamos decir que se va a tardar como unos 6 segundos en caer. Sin embargo, hay otros factores que entran en este movimiento, que es, por ejemplo, la fuerza de gravedad o el aire, que en este entonces afectaría mucho este tipo de caída porque tiene que ver y se tarda un poco más de lo habitual. En el vacío todos los cuerpos caen con una aceleración constante. Esta ley de la gravedad no parece que esto quiera decir mucho, pero veamos exactamente de lo que consiste. Esto lo que le acabo de mencionar es la ley de la gravedad o la ley de la caída libre. Esta teoría fue descubierta por Galileo y perfeccionada después por Isaac Newton. En manos de Albert Einstein proporcionó la teoría mecánica de los cosmos. Fue uno de los mayores misterios de la física. Todos los cuerpos caen con una aceleración constante. Si en primera aproximación se desprecia la fuerza de rozamiento, cosa que puede hacerse para caídas desde pequeñas alturas de cuerpos que se alcanzan compactos, con velocidades moderadas, la solución de la ecuación diferencial. Para grandes alturas, objetos de gran superficie, una pluma, un paracaídas, es necesario tener en cuenta la resistencia fluidodinámica, que suele ser modalizada como una fuerza proporcional a la velocidad, siendo la constante de proporcionalidad el llamado rozamiento aerodinámico. En este caso, la variación con el tiempo de la velocidad y el espacio recorrido vienen dados por la solución de la ecuación diferencial. Un análisis más cuidadoso de la fricción de un fluido revelaría a grandes velocidades el flujo alrededor de un objeto. No puede considerarse laminar, sino turbulento, y se producen remolinos alrededor del objeto que cae de tal manera que la fuerza de fricción se vuelve proporcional al cuadrado de la velocidad. Voy a agregar otra parte. Esta ley menciona que en efecto de la gravedad en todos los cuerpos es siempre el mismo con independencia de su peso. También dice que los cuerpos caen con una aceleración constante, entender que sería casi imposible si lo contábamos con un dispositivo matemático llamado derivada. Aunque estos parezcan muy profundos e interesantes,
violenta nuestra más simple institución, porque esto es que decimos sucede en el vacío y no en el mundo que no nos hace familiar. Seguramente para todos nosotros, nuestro primer contacto con las leyes de la naturaleza habrá sido el efecto de la gravedad de la Tierra. Entendemos o no cómo funciona la fuerza de la gravedad, tenemos un temor innato a sus efectos. Pero ¿qué es exactamente ese efecto de la gravedad? Hay cuerpos que caen con rapidez y forma rectilínea, pero hay otros en cambio que tienen un comportamiento diferente. En algunos casos casi no se puede definir cómo y por qué caen los cuerpos. Debemos distinguir el efecto de la gravedad sobre un cuerpo, que cae contra el efecto de oposición del aire por donde cae. En otras palabras, tenemos que imaginarnos un cuerpo que cae del vacío. Bueno, aquí nuestro ejemplo es la bolsita y un plumón. O sea, el plumón pesa mucho menos que una bolsita que trae colores y un chorro de cosas, como podemos ver. Los dos van a caer al mismo tiempo. Aún así que esté haciendo aire y todo eso, van a caer al mismo tiempo. Vertical. El movimiento del cuerpo en caída libre es vertical con velocidad creciente, aproximadamente movimiento uniformemente acelerado con aceleración. Aproximadamente, porque la velocidad aumenta cuando el objeto disminuye en altura. En la mayoría de los casos, la variación es despreciable. La ecuación del movimiento se puede describir en términos de altura. De entre todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos rectilíneos uniformemente variados que se dan en la naturaleza, existen dos de particular interés: la caída libre y el lanzamiento vertical. En este apartado estudiaremos la caída libre. Ambos se rigen por las ecuaciones propias de los movimientos rectilíneos o uniformemente acelerados, o movimientos rectilíneos uniformemente variados. En la caída libre, un objeto cae verticalmente desde cierta altura, despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o con cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante. Dirigida hacia abajo, se designa por letra G y su valor es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para estudiar el movimiento de caída libre, normalmente utilizamos un sistema de tierra, un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde que soltamos el cuerpo y consideramos un sentido positivo del eje Y apuntando hacia arriba, tal y como puede... La segunda ley de Newton, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere. En caída libre solo interviene el peso, vertical hacia abajo. Y el rozamiento aerodinámico es la misma dirección y sentido opuesto a la velocidad dentro de un campo gravitatorio aproximadamente constante.